Entonces, en el nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. El acta de la sesión número 17 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 18 queda a disposición de las señoras y señores diputados. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidenta. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. En primer lugar, oficio Su Excelencia la Vicepresidenta de la República, por el cual comunica que retira de su tramitación ante el Congreso Nacional el proyecto de ley iniciado un mensaje que modifica la ley número 19.993 para eliminar la obligación legal de Codelco de mantener en la fundición y refinería Las Ventanas la capacidad de fusión y refinación necesaria para garantizar el tratamiento de los productos de la pequeña y mediana minería que envía la Empresa Nacional de Minería, correspondiente al boletín número 14.829-08. En segundo lugar, mensaje de Su Excelencia la Vicepresidenta de la República, por la cual da inicio a la tramitación del proyecto que modifica la ley número 19.993 con el objeto de permitir que el tratamiento de los productos de la pequeña y mediana minería de NAMI pueda realizarse por Codelco en instalaciones distintas de la fundición Ventanas, correspondiente al boletín 15.265-08. Oficio Su Excelencia la Vicepresidenta de la República, mediante la cual se presenta la urgencia calificada de suma para el despacho del referido proyecto. Esa es la urgencia de la semana pasada y en la cuenta de hoy en día tenemos el oficio Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual retira esa urgencia y hace presente la urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto ya mencionado. Tenemos también un oficio del Servicio Nacional de Geología y Minería, de fecha 1 de agosto, mediante el cual envía informes de ejecución del primer semestre del año 2022, correspondiente a la partida 17 del Ministerio de Minería, capítulo 3, Sernageomin, programa 3, Plan Nacional de Geología, glosa 2, y programa 4, correspondiente al programa de seguridad minera, glosa 2, en cumplimiento de la Ley de Presupuestos del año 2022. Tenemos un oficio reservado del presidente del directorio de Codelco, señor Máximo Pacheco, de fecha 9 de agosto, por el cual envía respuesta al oficio 33 de esta comisión respecto a la solicitud realizada para que remitiera el acta de la sesión extraordinaria del directorio de esa corporación, en la que se adoptó la decisión del cierre de la fundición Ventanas celebrada el viernes 17 de junio del presente año. En sexto lugar, solicitud de audiencia del Sindicato Trabajadores Anglo American Proyecto Minero Los Bronces, con objeto de entregar elementos que puedan aportar en relación a las repercusiones ambientales, económicas, sociales y laborales de la denegación por parte de la autoridad ambiental del proyecto de continuidad operacional de la mina Los Bronces, integrado, de propiedad de la compañía minera Anglo American. En séptimo lugar, un oficio del presidente ejecutivo de Codelco, señor Andrés Ugarret, de fecha 16 de agosto, en respuesta al oficio 32 de esta comisión, mediante la cual adjunta nota interna emitida por la Gerencia General División El Salvador sobre la solicitud de adoptar las medidas necesarias para dar solución a la situación que afecta a varias empresas vinculada con el incumplimiento de los pagos acordados con la empresa contratista de la Corporación Nacional del Cobre, División Salvador, denominada Ingeniería, Control de Corrosión y Servicios Industriales Limitada. Número 8, copia de carta del consultor en Transición Energética y Cambio Climático, señor Carlos Finat Díaz, de fecha 16 de agosto del año 2022, dirigida al ministro de Hacienda, señor Mario Marcel, suscrita por un amplio y transversal grupo de profesionales, por la cual solicitan que en el actual proyecto de reforma tributaria se incluyan 2 correcciones al impuesto a las emisiones de CO2 en el sector de la generación eléctrica. Y finalmente, una indicación presentada por el diputado Tomás Lagomarcino al proyecto de ley que está en tabla hoy, correspondiente al boletín 15.265-08. Esa es toda la cuenta, presidente. Muchas gracias. Entonces se ofrece la palabra sobre la cuenta y se ofrece la palabra sobre puntos varios. ¿Sí? Diputado. Muchas gracias, presidenta. Muy buenas tardes, señora ministra, subsecretario, señor presidente Codelco. Sobre otro punto, quisiera saber si la comisión tomó la decisión o no de invitar al director nacional de Sernageomin a propósito de la situación catastrófica de Tierra Amarilla y el socavón. Y si no, quisiera pedir que lo citemos para que informen algunas sesiones más. Entiendo que hay una investigación, estuvo allá la ministra presente trabajando activamente,
pero creo que es importante recibir el informe técnico por parte de Senajomín de lo que está pasando, ya que la población de Tierra Amarilla está obviamente muy asustada. Repito, estuvo la ministra, yo estuve en una reunión con ella ya presente, trabajando activamente con varios servicios públicos, pero creo que además que ella, cuando quiera informar a la comisión, o la citemos, sé que hoy día el propósito es otro, también es muy importante la visión del propio director nacional de Senajomín, ya que es un problema evidentemente aparentemente negligencia de la empresa, pero hay que tener la información de carácter técnico que puede entregar Senajomín. Entonces yo pediría eso, Presidenta, que se le cite a esta comisión para que informe. Muchas gracias, diputado. Tenemos que... Yo recuerdo que habíamos hecho solicitud, pero todo se cambió producto de que tenía... Sí, estaba... Lo vamos a ver y lo vamos a tomar en acuerdo. Diputado. Sí, en la misma línea, Presidenta, yo creo que es importante la participación de Senajomín y también de la DGA, la Dirección General del Agua, porque también hay un tema de agua ahí en el tema de las minas. Bueno, lo vimos también con la ministra en terreno. Ok, vamos a tomar esos dos puntos. Yo sé que habíamos hecho algunas solicitudes por lo que había pasado, pero dado que tuvimos que cambiar, digamos, la prioridad, lo vamos a dejar solicitado para la próxima discusión. Entonces, bueno, también les quiero informar que estamos con una sesión especial a las 16 horas. Debemos volver a la sala, lo más probable es que sean 15 minutos o 10 minutos antes, porque es de 15 a 16 el estado de excepción, es por una hora. ¿Sí? Un segundo. Sí. Faltó un oficio en respuesta también al tema del socavón, que no se había incluido. Está el oficio del rector, una respuesta del rector, señor Celso Arias, rector de la Universidad de Atacama, en la cual remite el informe del año 2013. ¿Lo remitió? Sí, así es. Así que lo vamos a agregar a la cuenta. Sí. Gracias. Entonces, para que tengamos presente, le vamos a dar la palabra a la ministra. Esta sesión tiene por iniciar la discusión general del proyecto de ley iniciado un mensaje que modifica la ley número 19.993 con el objeto de permitir que el tratamiento de los productos de la pequeña y mediana minería de ENAMI puedan realizarse por Codelco en instalaciones distintas de la Fundición Ventana. Boletín número 15.265-08, en primer trámite constitucional y reglamentario con urgencia calificada de suma. Para estos efectos han sido invitados el día de hoy la ministra de Minería, señora Marcela Hernando Pérez, y el subsecretario de Minería, señor Willy Kraft Gajardo, quienes asisten junto a la abogada Susana Rioseco y el abogado Felipe Curia. Sí. Ministra, tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Por su intermedio, saludar a todos los diputados, miembros de esta comisión y algunos que, sin ser miembros de la comisión, están interesados hoy día en el tema porque forman parte de los representantes de esta región. Así es que también saludar a la abogada y a su secretaria también. Para nosotros es un gusto venir, creo que es la tercera vez que nos encontramos en estas condiciones, nos hemos encontrado en otras, pero esta a mí me interesa destacar en primer lugar, o en primer término, que además del retiro del proyecto anterior, cosa del que habíamos hablado en la primera sesión en marzo, se le cambió el nombre de tal manera que si uno se queda con el nombre, es bastante gráfico lo que se pretende hacer. Este es un proyecto bastante breve, muy enfocado en los objetivos que nos planteamos y que lo único que pretende es permitir que los productos de la pequeña y mediana minería de ENAMI puedan realizarse en instalaciones distintas de la Fundición Ventanas. Estamos compartiendo, ¿cierto? Sí. Con ese, ya. Ok, entonces vamos a hacer lo más breve posible, atendido que tienen ustedes una sesión que está en marcha en este minuto en la sala.
Bueno, esta es una fundición que nace en la década de los 60. Esta es una historia que la hemos contado un par de veces y tuvo por objetivo potenciar la industria cuprífera nacional pensando en la pequeña minería entre la primera y la sexta región. En el año 2005 se hizo un cambio a la ley que creó esta fundición y se dictó la ley 19.993, que en estricto rigor es un contrato de compraventa entre Codelco y Enami y establece las condiciones por las cuales Enami vende la fundición y la refinería de Ventanas a Codelco. Y en esa ley se establece la obligación de Codelco de mantener en la fundición y en la refinería la capacidad de fusión y refinación necesarias para garantizar el tratamiento de los productos de la pequeña y mediana minería que envíe la Enami. Bueno, el programa de gobierno del presidente Boric establece como uno de sus objetivos el posicionar a la minería chilena como un ejemplo por la capacidad de conciliar la reducción de impactos locales con el desafío de contribuir en minerales de bajas emisiones a la lucha contra la crisis climática y mantener una relación armónica con las comunidades y los territorios donde se desarrolla. La historia de contaminación de del lugar de Quinteros Puchuncaví es antigua, la damos conocida por todos. Y los problemas actuales de emisiones en la zona son la presencia de 16 empresas que están emplazadas en el lugar. El aumento de la capacidad de captura no ha sido suficiente, aun cuando ha habido una inversión cuantiosa, de la cual podrá dar cuenta el presidente del directorio, don Máximo Pacheco. Pero a pesar de esa inversión no ha sido suficiente. Las emisiones de dióxido de azufre son cercanas a las 10.000 toneladas por año. Representan el 60% del total de emisiones de ese contaminante en el polo industrial. Y existen algunos espacios remanentes de mejora, pero son marginales, no darían cuenta de un cambio sustantivo respecto de esta captura. El proyecto... también queremos hacer mención a una iniciativa de esta Cámara de Diputados y de algunos de los diputados de la región que presentaron en el año 2019 un proyecto de resolución que fue aprobado por unanimidad de la sala. Es el proyecto de resolución 767 y que solicitó al presidente de la República de la época la presentación de un proyecto de ley que contenga por objeto la eliminación legal de Codelco establecida en la ley 19.993. Ahora, ocurrido los episodios de contaminación que se dieron durante el mes de junio, el día 6 de junio se habían iniciado, para ser más precisa y exacta, y a raíz de todo lo ocurrido, de la alarma pública que esto provocó, se organizaron 4 mesas de trabajo para atender las distintas especificidades del problema con distintos actores relevantes. Y los objetivos de estas 4 mesas de trabajo son diferentes. La primera fue la mesa entre Codelco Ventana y sus trabajadores. Y su objetivo era diseñar un plan laboral que asegurara la reubicación de los 349 trabajadores directos, trabajadores y trabajadoras, en otras faenas de Codelco. Esto es una mesa que terminó, ¿qué fecha, Máximo, aproximadamente? ¿Es un mes? Viernes 29. El viernes 29 de julio dio por finalizada esa mesa y dio origen a un plan concordado y a un acuerdo firmado por los trabajadores y por la gerencia de Ventanas. Hay una segunda mesa que es para analizar el desarrollo estratégico de Codelco, en el cual ha estado trabajando la gerencia y los ejecutivos de Codelco en conjunto con la Federación de Trabajadores del Cobre, donde están representados todos los sindicatos de la estatal.
Y allí, en esa mesa, han estado fundamentalmente hablando del futuro estratégico de fundiciones y refinerías, que es el tema que más les inquieta a los trabajadores de todas las divisiones. Luego existe una mesa de transición socioecológica justa para Concón, Quinteros y Puchuncaví, que está dentro de los trabajos que está haciendo el Ministerio de Medio Ambiente para todos aquellos lugares donde existen principalmente termoeléctricas que ya están anunciadas para cerrar. Entonces, no solamente está este lugar, sino que también se establecen otras localidades del país. Y por último, una mesa legislativa, que es la que hemos encabezado nosotros como ministerio, con la participación de representantes sindicales, también de la Secretaría General de la Presidencia. Asistió concretamente a todas sus reuniones el ministro Jackson, y también Codelco y ENAMI. Y de esa mesa que ha estado trabajando, a la que asistían los dirigentes de la fundición de Ventanas propiamente tal, emana este proyecto de ley que les venimos a presentar hoy día. El objeto es básicamente autorizar que Codelco procese los productos de la pequeña y mediana minería que le envíe ENAMI en instalaciones diversas de la fundición Ventana, y que pudiera hacerlo en Chuquicamata, en Potrerillos o Caletones. También es un objetivo asegurar que la función de fomento de ENAMI se cumple en los mismos términos concebidos por la Ley 19.993. Y en ese entendido se mantiene en la división Ventanas la capacidad de recepción de los productos que envíe la ENAMI, es decir, se mantiene el poder de compra. Y se garantiza el procesamiento en otras fundiciones de Codelco. También es un objetivo de este proyecto de ley la continuidad del proceso de refinación en el establecimiento. La división Ventanas, como un complejo industrial, no cierra, o sea, no solamente existe la fundición allí, que es la parte que cierra, sino que también existe una refinería. Y esta se va a mantener como una unidad clave para el negocio. También hay un cuarto objetivo que está señalado en la ley, en uno de los artículos transitorios, en que se establece la creación de un Consejo Asesor Presidencial de Fundición y Refinería para objeto de aumentar la capacidad estatal de la fundición de cobre en Chile, considerando la protección de la vida, salud, seguridad de las personas y respeto al medio ambiente. Sobre esto ya existe una iniciativa a nivel de la Subsecretaría del Ministerio de Minería, que la preside el subsecretario Billy Craft, que me acompaña, y que ya ha tenido varias reuniones para tratar ese tema, y desde allí entonces está el núcleo para este Consejo Asesor Presidencial. También es un objetivo no abandonar la industria de fundición en el país. La capacidad de fundición se va a desarrollar mediante la generación de propuestas concretas y fundadas para el país, cuyo diseño y estudio se encomendará a este Consejo Asesor Presidencial, integrado por todos los sectores llamados a colaborar en esta tarea y cuya creación se consagra en esta disposición transitoria del proyecto. Eso es bien resumidamente en qué consiste y cuáles son los objetivos. Ya en el análisis punto por punto son muy poquitos artículos. La propuesta tiene 3. Esto de ahorrar papel. 4, 5. Tiene 4 artículos y tiene 3 transitorios. Y entiendo que hay una indicación presentada ya por un diputado y entiendo que han anunciado otras indicaciones. Eso es cuanto yo me gustaría exponer. Muchas gracias, ministra. Vamos a dar la palabra, si es que ya, diputado de la carrera. Sí. Muchas gracias, presidenta, por su intermedio a la ministra y a Máximo Pacheco, saludarlos. Quiero volver un poquito atrás. La experiencia me indica que cuando uno toma este tipo de decisiones, no basta una sola reunión de directorio, sino que uno invita a muchos ejecutivos, se queda pensando, cita una nueva sesión de directorio para tratar en más profundidad el tema. No siento que esto haya pasado y he entrado en contacto con Paican Safe, quien conoce Ventana,
Y ellos me han hablado que para llegar a un nivel de 99% de captura de gas con el conocimiento que tienen de ventanas, la inversión es muy inferior a la cifra que nos dio el presidente, señor Pacheco, Máximo Pacheco. Hablaba usted de unos 3.000 millones de dólares y aquí me hablan que hay que venir de nuevo a la planta y que se va a hacer las visitas respectivas, pero que a grosso modo hablarían de 500 millones de dólares. El devolverle a Ventana la posibilidad de procesar todos los productos de la mediana y pequeña minería, capturando el 99% de los índices de gas. Entonces, a mí me encantaría que nos presentaran a la Cámara, pedirles por su intermedio, Presidenta, que nos presenten los estudios de factibilidad que dan cuenta y que incluyan a Paican Safe como referencia, con los cuales no tengo ninguna relación, porque me parece que si las cifras eran 3.000 millones de dólares era inabordable, pero si las cifras no son esas, sino que son mucho más bajas, creo que daría el espacio para que pudiéramos darle una nueva vuelta a esta decisión. Sobre todo considerando que si tratamos el tema de la contaminación, van a quedar contaminando otras 3 industrias en la zona, y por lo tanto el problema que afecta a los pobladores, a los vecinos de esa zona no va a verse solucionado. Muchas gracias, Presidenta. Presidenta, para entender el funcionamiento, nosotros vamos a tener en algunos minutos más que ir a la sala. Sí. ¿Después continúa la sesión? ¿O cómo se ha programado eso para entender bien? Sí, votamos y volvemos a la sesión porque nuestra comisión dura hasta las 17. Hasta las 17. Sí, exacto. Perfecto, yo aprovechando, le estamos preguntando a la ministra que hizo la aproximación general, ¿cierto?, del proyecto, la definición. Yo solamente quiero hacer un solo comentario en esta etapa del proyecto, que mirado los antecedentes, y quiero ser bien claro, para mí particularmente la propuesta del artículo 2º transitorio es absolutamente insuficiente, quiero decirlo. Nosotros estamos cerrando una fundición, como país me refiero, por eso digo nosotros, estamos de acuerdo, particularmente hemos apoyado esa decisión del gobierno, entendemos que la salud de las personas está primero, pero el compromiso que por lo menos queremos, y hemos expresado distintos diputados de zonas mineras y chilenos, digamos, no solo de zonas mineras, es que Chile no pierda ni vea reducida su capacidad de fundición y refino. Eliminar una fundición que hay que eliminar, no voy a detenerme en eso, es perder una de las 6 o 7 fundiciones que tiene el país. El artículo 2º transitorio es genérico, dice que se va a crear un consejo asesor presidencial de fundición y refinería, y los que tenemos algunos años en política sabemos lo que eso significa. Eso es crear una comisión, lo que dice, para generar una propuesta. Las propuestas se pueden cumplir o no cumplir, las comisiones pueden llegar a fin o no pueden llegar a fin. Una propuesta destinada a aumentar la capacidad estatal de fundición de cobre de Chile, teniendo en especial consideración con la protección de la vida. Bueno, una fundición, como dijo el señor Pacheco, delantal blanco, usado ese término después que lo usó aquí en la comisión, porque me parece que es muy gráfico y la gente lo entiende y le da seguridad. Y nosotros creemos que ese estudio, por ejemplo, lo que respecta a la pequeña y mediana minería y el ENAMI, está hecho. Hay un estudio para reemplazar la fundición de Paipote, pues si no la van a tener que cerrar igual que la Ventana, porque también da para 95% apenas, pero todo indica que no da para 99 ni 98, que debiera ser la próxima norma, ¿cierto?, de captación. Y ese estudio se hizo en el gobierno de Bachelet II. Es un estudio que, según me ha indicado el vicepresidente ejecutivo del ENAMI, y lo conocía de antes, que era el mismo, dicho sea de paso, el señor Pérez de Arce, está hecho. Entonces lo que hay que hacer es tomar una decisión, no crear una comisión, al menos en esa materia, o no se quiere, porque repito, es una fundición que está estudiada, están actualizando los números, entiendo, la tenían, llevan 4 o 5 años de estudio. Entonces eso es lo que a mí me preocupa particularmente en este proyecto, digamos, y tiene que ver con una tradición que yo defiendo en este Congreso. Yo sé que hay gente que no está de acuerdo en esto,
pero por lo menos yo defiendo. Yo creo que Chile debe fundir y refinar en Chile, el cobre particularmente, y debe tener y recuperar también no solo el cobre, sino que las otras pastas, digamos, que las nuevas fundiciones recuperan. Dicen que son 11, y que además eso significa, de acuerdo, hay estudios que hizo el CESCO, por ejemplo, uno que estoy de acuerdo en lo substantivo, aunque ellos dicen que tiene que ser privada, yo creo que debe ser pública, pero es un estudio bastante profundo donde señalan que hay mérito, gente experta, capacidad y rentabilidad para una fundición con capacidad de refinería y refinería de distintas pastas también, y que es rentable, etcétera. Entonces, lo que me preocupa, y quiero ser bien sincero, es esto, y me ha preocupado siempre, porque he leído, he visto también, como en todos los gobiernos, hay distintas posturas. Y yo creo que hay sectores en este país que legítimamente no quieren que se hagan nuevas fundiciones y refinerías. Y lo han sostenido. Hay quienes critican, por ejemplo, abiertamente la postura o la capacidad del ENAMI. Y gente que puede ser cercana al gobierno, como el ex ejecutivo máximo de Codelco, que publicó en un libro, incluso un antecesor suyo, señor Pacheco. El señor, se me olvidó el apellido. El otro. Landerreche, claro. Donde critican las capacidades o las condiciones de ENAMI. Y ENAMI hizo capacidad de fundición, es fundamental para la pequeña minería, para la mediana minería. Hizo fundición y eventual refinería para reemplazar a Paipote, porque la gente de Paipote está igual que Ventana, hay que decirlo. Las localidades ahí es una fundición que está cumpliendo la norma, pero está generando eventos muy graves para la salud de la población también, con todo el esfuerzo que hacen. Entonces, yo quiero ser bien sincero, yo soy un parlamentario de gobierno que apoya al gobierno, apoyé al gobierno en esta medida, pero no quiero que como país se pierda la capacidad. Y no estoy para comisiones, digamos, indeterminadas, sin fechas. La verdad es que ya pasé por eso ya, en la historia política, digamos. Entonces creo yo que ahí se requiere algo más concreto. Decía que yo sigo la tradición del expresidente Allende, de Eduardo Frei Montalva, de Ramiro Tomic y de muchos otros en esta materia, esos son los que más se conocen, en fin, pero muchos otros que han seguido la línea de recuperar el cobre y las minerías, fundamentalmente el cobre, con toda la historia que tiene para Chile, porque todavía incide significativamente en el presupuesto de nuestra nación, y además el futuro es de cobre. El futuro es de cobre, ya que la transición energética se requiere cobre. Y repito, no quiero alargarme más, ese cobre quiero que se explote en Chile, se funde en Chile, se refine en Chile, porque eso nos da valor agregado, nos permite generar inteligencia, desarrollo, capacidades, como en algún momento lo tuvimos en materia de minería y hemos ido perdiendo. Hubo hasta invenciones que se hicieron con ingenieros chilenos que después, como el horno teniente, digamos, un señor Schwarze, en fin, y otras cosas que fueron muy significativas. Entonces, la idea es recuperar eso. Eso. Gracias, Presidenta. Gracias. Diputado Celi. Gracias, Presidenta. Después va a hablar el presidente de Codelco. Ya. Ya, ok. Ya. ¿Vamos a ir a penal? Sí, ya. Presidenta, a ver, en el mensaje, si uno lo lee, hay expresiones que fonéticamente suenan bien, pero que resultan un poco vagas y un poco imprecisas. Quiero saber si tiene alguna sustancia o están vacías de contenido, y por lo mismo le pido que definan los siguientes conceptos expresados en el mensaje presidencial. Me estoy refiriendo al mensaje del proyecto. Primero, hay una frase que dice transición socioecológica justa. Transición socioecológica justa. Yo de verdad nunca la había escuchado. Y la segunda, exigencias del buen vivir. Es como obvio, digamos, ¿eh? Pero me gustaría saber cuál es la razón del contenido de ello en el mensaje. Esa es una primera pregunta, ¿eh? Que me gustaría que me explicaran, o que más bien que me definan, ¿eh? Los conceptos que acabo de señalar. Lo segundo, ¿por qué la urgencia de este proyecto si se ha señalado que el cierre de la fundición
se va a extender al menos por 6 años. Esto nos hace dudar de que la motivación sea la salud, ya sea de Quintero, ya sea algo de Concón, un poquito, de Quintero, algo de Concón, se me olvida la otra comuna porque no es de mi distrito, Puchuncaví, de Puchuncaví, porque no es de mi distrito, ojo, por si acaso. Y no la vanidad empresarial en cuanto a mostrar números azules en la división Ventanas, que arrastra pérdidas desde varios años. Esa es la segunda pregunta. Esa es la segunda pregunta. La tercera, si pueden explicar el programa de inversiones para el fortalecimiento de las otras fundiciones de Codelco, que también se señala en el mensaje. Y por último, y aquí coincido un poco con el diputado Jaime Mulet, ¿para qué se crea, artículo 2, transitorio del proyecto, una burocracia denominada Consejo Asesor Presidencial de Fundición y Refinería? Es decir, en el fondo eso es una comisión, que no es necesaria. Me gustaría saber cuáles son los propósitos expresados de esta comisión y a la vez señalar que este famoso Consejo Asesor Presidencial perfectamente se puede lograr con el cumplimiento del deber de coordinación que deben tener los ministerios, los servicios públicos y las empresas del Estado. Eso, Presidenta. Gracias. Muchas gracias. Diputado Lobo Martino. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, no soy de esta comisión, pero por supuesto que este es un tema que atañe a la región de Valparaíso y por tanto me he interesado en estar aquí presente y quiero más que todo destinar el tiempo que tengo para plantearle a usted, Presidente, y a través suyo a los integrantes de esta comisión sobre la indicación que presentamos. Obviamente las decisiones que tomamos en nuestras comisiones, en el hemiciclo, tienen repercusiones sistémicas no solamente nacionales, sino también en la región. El 40% de las personas que trabajan en la fundición y refinería Ventana son de Quintero y Puchuncaví, es cierto, pero el 60% restante son personas que habitan en la región de Valparaíso, de la cual yo soy representante a través del Distrito 7. Muchos de ellos viven en Concón, Viña del Mar, incluso en Valparaíso, también hacia el interior, en Quillota, La Calera, La Cruz, y por supuesto que el día de hoy tienen la legítima preocupación de cómo va a afectar sistémicamente la región el cierre de una fundición que da empleos directos, pero también indirectos. Y ante esa legítima preocupación que me ha tocado escuchar y que yo también creo que han escuchado otros integrantes de esta comisión que son de la región de Valparaíso, como el diputado Venega, el diputado Celi, el diputado Ibáñez, nació la intención de presentar esta indicación que no tiene ninguna, y quiero que no se interprete de esa forma y quiero clarificarlo, no tiene ninguna intención de obstaculizar ni contravenir la decisión política de cerrar la fundición de Codelco Ventanas. Por supuesto que la fundición como la conocemos el día de hoy es inaceptable e intransable su continuidad dado sus efectos medioambientales y a la salud humana. Pero por supuesto que como las decisiones tienen múltiples aspectos, veíamos necesario presentar esta indicación para ajustar justamente a las eventuales repercusiones que pueda tener la región de Valparaíso y que, por cierto, como representante de la región nos preocupa, para que en la eventualidad de que el Estado de Chile invierta directa o indirectamente en una nueva fundición, esta pueda emplazarse preferentemente en la región Valparaíso, donde, por cierto, tenemos mucha minería hacia justamente la cordillera y que no tendría ninguna problemática desde la perspectiva estratégica. Y, por supuesto, también aprovechar de sintonizar con las palabras del diputado Mulet, que dice fundir en Chile. Bueno,
fundamos en Chile, tengamos una estrategia y qué mejor que también esta región de Valparaíso, donde por supuesto también tenemos mucha minería de la cordillera y por supuesto que sea una fundición del alto estándar. O sea, yo creo que decirlo nuevamente, esta comisión es redundante, pero hay fundiciones, Aurubis en Hamburgo, que tienen un estándar ambiental que les permite estar en medio de la ciudad, y por qué no tener una fundición de esas características en múltiples regiones de Valparaíso, y en ese sentido no olvidar la región de Valparaíso, donde por supuesto este cierre de la fundición Ventana, hagamos lo que hagamos desde la perspectiva económica, va a tener un impacto y queremos minimizar ese impacto y darle tranquilidad también a los habitantes de nuestra región. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputado Tapia y diputado Venegas. Diputado Iván. Gracias, presidenta. Saludar a la ministra Marcela Hernando, al presidente de Codelco, Máximo Pacheco, y a todos los que estamos integrando el día de hoy esta mesa. La verdad es que no es fácil, es un tema muy complejo, un tema muy complejo. O sea, tenemos que tomar una decisión de mantener funcionando o no una fundición. Y claro que aparece mucha interrogante. O sea, la primera interrogante, cuando se dice que los pequeños y los medianos mineros se van a tener que trasladar a Chuquicamata o Potrerillo, por ejemplo, no estamos hablando de aumentar 50 kilómetros más de transporte, estamos hablando de una buena cantidad de cientos de kilómetros más, lo que significa el flete de llevar este mineral, inclusive en escala menor, como son los pequeños mineros. ¿Quién va a suplir o quién va a pagar y quién se va a hacer responsable de esos costos? Segundo lugar, se dice que se va a mantener la refinación. ¿Y qué se va a refinar ahí? Porque lo que se va a fundir ya va a ir a otro lado. Y también aprovecho de preguntar las capacidades que tiene Chuquicamata, Potrerillo y Caletones. En este trabajo que se hace con los sindicatos, que me imagino que fue fundamentalmente, espero que también nos puedan aclarar, es en orden a un plan de retiro, un plan de egreso, a que los trabajadores se puedan reubicar en otra faena. Yo no sé si también, aparte de lo económico, porque aquí hay un tema económico para los trabajadores, se vio también si se acordó hacer exámenes respecto a la salud, porque recordemos que Codelco tiene una administración delegada, y eso significa que si en 1 año o 2 años más el trabajador se detecta una enfermedad profesional por parte de ellos, nadie la cubre, y ese tema la tenemos experiencia, que en ese sentido funciona súper mal los derechos de los trabajadores en ese ámbito de la salud. Por otro lado, cuando se genera este plan de cierre, y lo digo en lo personal, me hubiese gustado que también se hubiese ido paralelamente cómo tener una nueva fundición en estos sectores y que sea de Codelco. Hace 2 semanas atrás estuvimos con los ejecutivos de Paipote, donde nos presentan una nueva fundición que va a tener un costo aproximadamente de $1.000 millones, y donde lo van a costear a futuro con un préstamo, sin meter la mano al bolsillo al Estado. Entonces, ¿por qué Codelco no hace lo mismo? O sea, acompañemos este cierre, que entendemos, y ese tema yo creo que nos sumamos todos, la salud de la gente es primordial. Tenemos que resguardar la salud de la gente. Pero no podemos olvidar el otro tema. O sea, yo creo que como chileno le hemos entregado demasiado a los extranjeros, exportando solamente concentrado y poco fundición y poco refinación. Entonces, ¿para dónde vamos a ir? ¿Vamos a seguir siendo un país extractivista y que le entreguemos tonelada de cobre, y dentro de la tonelada de cobre vaya oro, plata, molibdeno, todo lo que nosotros sabemos, y prácticamente regalemos un porcentaje importante de nuestras riquezas? Entonces a mí me causa ruido los acuerdos internacionales, porque aquí el principal ganador de todo esto son los países extranjeros, y China, que tiene una cantidad de fundiciones, y cuando China dice, no, nosotros tenemos para fundir y refinar, pues así que mándenlo en el concentrado nomás y nosotros lo hacemos. Y vemos nosotros, y especialmente cuando empezó la pandemia, la necesidad que tiene nuestra gente. Y la verdad es que yo no quiero ser partícipe de seguir regalando nuestro mineral. Entonces, ¿por qué no trabajamos paralelamente un cierre de Ventana versus
una nueva fundición. Si yo creo que el diseño y el proyecto que tiene Paipote puede ser un proyecto muy parecido, a lo mejor hay que hacer algunos cambios de estructura, pero en la parte técnica ese proyecto está. Entonces yo lo que solicito es que peguemos una mirada mucho más allá de solamente el cierre de ventanas, sino que esto tiene que ir acompañado con una futura fundición y una futura refinería. A lo mejor la refinería puede estar ahí, pero una futura fundición donde pueda captar por lo menos el 99% de los gases contaminantes que salen al exterior, y que es el proyecto, y un proyecto muy bueno el que tiene Enami Ventana. Y si Enami Ventana lo tiene, bueno, ¿por qué Codelco tampoco nos replica ese actuar que nos parece bastante positivo? Gracias, Presidenta. Gracias, diputado Tapia, diputado Venegas y diputado Ibáñez y diputada Riquelme. Muchas gracias, señora Presidenta. Bueno, saludar por su intermedio al presidente de Codelco, a Máximo Pacheco, y a nuestra ministra de Minería. Yo quiero ser súper honesto. Cuando supe esta noticia, la verdad es que a mí me llamó profundamente la atención por lo intempestiva, por lo poco conversada, porque también tiene efectos muy importantes en un sector que precisamente es del distrito que yo represento. Consideraba que era una decisión inconsulta, demasiado recriminatoria también respecto de lo que es Codelco, que para mí es una institución fundamental en Chile. Yo siempre lo he sostenido, por mí ojalá toda la minería en este país, la mayor cantidad de la minería fuera de Codelco. Entiendo que no es posible, pero es un propósito que uno siempre, por lo menos yo personalmente siempre llevo. Por lo tanto, para mí es muy importante la institución de Codelco y lo que pueda generar. Ahora, yo reconozco, sí, y por lo tanto también quiero valorar frente a esta comisión el hecho de que la situación ha cambiado ostensiblemente, que hemos tenido conversaciones y que por lo menos puedo dar cuenta de que se han desarrollado conversaciones muy importantes, sobre todo con los más afectados inicialmente. Bueno, los más afectados en general es la comunidad que vive ahí, pero a los que también están sumamente impactados, que son las trabajadoras y los trabajadores. Yo creo que mantener eso es fundamental, porque los trabajadores y los trabajadores que están ahí son precisamente la propia gente que vive en ese sector. O sea, son víctimas por la contaminación, pero hoy día van a ser, o podrían ser, víctimas también por el desempleo. Más allá que algunos pueden señalar que no necesariamente todos viven en ese lugar, pero sabemos que la mayoría de la gente vive ahí, y los que no viven ahí, de una u otra manera también desarrollan una actividad comercial en las distintas comunas, tanto en Puchuncaví como Quintero, en términos de los almacenes, y por lo tanto venir a solucionar un problema de una ciudadanía que ya está contaminada y ahora impactarlas socioeconómicamente. Por eso que yo estoy a favor del término de una transición socioeconómica justa. Yo creo que los procesos, ya es necesario que vamos involucrando esos conceptos. Yo creo que es muy importante que también tomemos en cuenta aquello. Entonces, sin alargarme más al respecto, solo me quedan las siguientes preguntas. Yo no sé cómo están las relaciones y las conversaciones primero con los pequeños mineros, los pequeños y los medianos mineros, porque son cerca de 10.000 personas involucradas por efecto de la minería, que van no solo desde Puchuncaví, sino que en Cabildo, en el propio Los Andes, en Rinconada. A mí me llamó mucho la atención que en Rinconada de Los Andes hay pequeños mineros que faenan sus productos ahí en Enami. Entonces, ¿cómo se va a hacer respecto de esas empresas? Lo segundo, ¿qué se va a hacer respecto de empresas contratadas, como por ejemplo Ferrocarriles del Pacífico? Estando directamente involucrados con ese proceso productivo, si son los que tienen que ver con la movilización del concentrado de cobre, básicamente. Y lo que más me importa es qué se va a hacer con las comunas de Puchuncaví y de Quintero, porque por más que hoy día se solucione en gran medida con este cierre, esas comunas están impactadas ambientalmente desde el año 1965 en adelante. Entonces, el material particulado que existe en esos sectores ya es demasiado. Entonces, va a haber planes que tiendan a trabajar en inversiones o en tratar de generar ambientes productivos en esos lugares. Y la última pregunta,
El micrófono. Bueno, quiero saludar por su intervención, señora presidenta. ¿Todo de nuevo? Bueno, ya, no. Entonces... Ah, ya, perfecto. Y lo último, lo más importante, porque yo hoy lo expuse también, aquí hay varias empresas que se están llevando, que también contaminan. Y las únicas que están poniendo espalda o el pecho respecto a este tema y que están asumiendo responsabilidades es Codelco, así como también en el año 2018 también fue responsabilizado ENAP. Y sin embargo, no sé qué va a pasar con el resto de las empresas, porque claro, se habla de ciertos acuerdos y cosas por el estilo, pero no veo que haya de verdad una intención mucho más fuerte, mucho más concreta, mucho más radical, como para afrontar el tema de la contaminación por el resto de cerca de 18 empresas que existen en ese sector y que son empresas privadas. Eso, estimada señora presidenta. Muchas gracias, diputado. Diputado Ibáñez, diputada Riquelme y diputado Carter. Bueno, gracias, presidenta. Primero que todo, saludar a la ministra, al subsecretario presente y a don Máximo Pacheco, presidente de Codelco. Creo que este momento es muy especial. Este proyecto en particular es muy especial de cara a todo lo que ha pasado en nuestro distrito Quintero Puchuncaví. Y es especial porque esto se viene debatiendo ya hace al menos 10 años en materia del debate interno de Codelco que uno ha podido ver por la prensa y en términos de contaminación de años más también. Se le agrega un intenso debate respecto de el proceso desencadenado de movilizaciones desde la contaminación en la Escuela de Agreda del año 2011. Señalo esto porque a veces uno, cuando revisa el detalle del proyecto o empezamos a discutir sobre indicaciones, uno va perdiendo un poco la perspectiva del peso histórico de los proyectos que se presentan en el Congreso. Y yo probablemente voy a relevarlo mucho durante la tramitación. Y yo recuerdo en el momento de campaña del presidente Gabriel, y aquí hablo desde mi posición como diputado oficialista, Gabriel cierra su campaña en Quintero. Y cierra su campaña leyendo la carta de Flavia, que era una niña de 10 años, que fue intoxicada el año 2018 y que no sentía sus piernas. Y que todos los efectos, los síntomas que sentía eran justamente por contaminación por dióxido de azufre. Y yo lo quiero relevar porque creo que vamos a después discutir sobre las legítimas preguntas que han hecho los parlamentarios, la legítima postura de los parlamentarios de la Quinta Región de querer que la fundición siga acá, pero esto ya dejó de ser algo relativo a Quintero Puchuncaví hace rato. Esto ya tiene que ver con una política de Estado a nivel nacional de cómo hoy producimos, cómo mantenemos una capacidad de fundición a nivel nacional y cómo le damos mayor, en términos de conclusión, a este proceso independencia económica a Chile. Y también se trata de aquello. Entonces hay varios factores socioecológicos. ¿Por qué digo socioecológico a propósito de la pregunta del diputado de nuestra región? Porque él sabe que la contaminación no solamente tiene efectos en términos de la salud, sino en términos de crecimiento económico, en términos de puntaje PSU. Quintero es la comuna con los peores puntajes PSU de la Quinta Región. Es la comuna con los peores índices de alcantarillado de la Quinta Región. Entonces, cuando hablamos de socioecológico, es porque entendemos que lo ecológico, el suelo, el agua, el aire, incide en tu desarrollo de vida. ¿Para qué? Para ese buen vivir. La conclusión, buen vivir. Entonces, esto es una cuestión que es muy importante lo que estamos viendo ahora. Y probablemente las respuestas también van a ser importantes y holísticas desde el punto de vista de mantener la capacidad estatal de fundición, en términos de mantener las cuentas, por cierto, de una empresa estatal que no queremos que viva en base a deudas, en términos de darle desarrollo económico a los trabajadores y las trabajadoras que dejan de tener su espacio de trabajo en la fundición. Entonces, solamente quería relevar eso para terminar. Me parece que
que este debate no va a terminar con este proyecto de ley. Es un debate que va a estar siempre presente, al menos los próximos 10 años en Chile, y particularmente al mundo minero. Creo que esto debe ser considerado una oportunidad. Si bien es el cierre de una fundición, por tanto es el fracaso de un proyecto en particular de fundición dentro de las fundiciones estatales, creo que es un momento en el cual todos podemos aprender un poquito de lo que aquí debatamos. Yo no me considero experto en minería, no me considero experto, digamos, en términos de compra-venta de materia prima, qué sé yo, pero estamos acá para dar nuestra visión política, nuestra representación del territorio, y yo quiero agradecerle, ministra, también, y subsecretario, y don Máximo, por haber tomado esta decisión que fue valiente, una decisión que me imagino que no fue fácil para el presidente, pero creo que no podemos perder de vista la perspectiva con la cual este proyecto ingresa y hoy se comienza a discutir. Gracias, presidenta. Gracias, diputado. Diputada Riquelme. Gracias, presidenta. Por su intermedio, saludar a la ministra, al subsecretario y al presidente de Codelco. Ante esta situación que, como bien decía mi colega Ibáñez, es un punto de inflexión en la conciencia de la salud y la vida de las personas. Qué difícil, presidenta, compatibilizar el desarrollo económico con la sustentabilidad ecológica y la calidad de vida de las personas. No quisiera que pasaran los años y esto quedara como una historia negra en las páginas de lo que fue Ventanas y lo que significó para esas familias. Porque tal vez van a pasar muchos años y vamos a seguir conociendo los efectos que esto ha tenido en la salud de las personas. Creo que hoy día necesitamos muchas certezas y quisiera preguntar dos cosas puntuales. La primera, que muchos pequeños y medianos empresarios de la minería, una pregunta que se hacen respecto de dónde se va a fundir en lo sucesivo, trabajando también alguna red en torno a ello, ya sea de transporte, ya sea de carreteras, ya sea de otras vías marítimas para el envío del concentrado. Esas son las dos preguntas. Y quiero terminar, presidenta, señalando que no puedo felicitar a la ministra ni a don Máximo, ni tampoco al subsecretario por su intermedio, presidenta, porque cuando uno hace el trabajo no merece ni que le den las gracias ni que lo feliciten. Pero sí puedo decir que me da mucho orgullo que bajo esta gestión y bajo mi gobierno se haya tomado esta decisión. Muchas gracias. Gracias, diputada. Nos están llamando a sala. Vamos y volvemos. Nos esperan un momento. No es necesario. Sí, debiéramos tener unos 15 minutos. ¿Sí? Ya. A la luz de lo expuesto acá y lo que se ha podido saber, este plan es insuficiente e ingenuo. Me suena más a un proyecto de campaña preparándose para el plebiscito del 4. Acá siguen las intenciones, que son buenas intenciones, pero para tan gran tarea esto es insuficiente. De fondo acá no se ve ni una política de Estado y es una respuesta a un anuncio que pilló de improviso tanto al gobierno como también al ministerio. Estoy seguro de que debe existir un mayor desarrollo en este proyecto, en esta materia, de parte del gobierno y de forma urgente. Siento que este es un déjà vu de gas a precio justo. Lo que se escucha acá en la comisión son felicitaciones, loas, saludos y sonrisas. Pero si soplamos solo un poco este proyecto, se ve la improvisación como todo ha sido de este gobierno durante los últimos 5 meses. Y para los que estamos en esta comisión y los que ya llevamos varios años en el Congreso, sabemos que cuando la improvisación es lo que gobierna,
finalmente los que más se ven dañados es la ciudadanía. Por lo tanto, cuando escucho acá que se celebra las intenciones del gobierno de querer ayudar a miles de personas de la zona de Puchuncaví, estoy totalmente de acuerdo y tenemos que avanzar. Pero no se juega con las expectativas, no se juega con la salud ni con el trabajo de miles de personas. Por lo tanto, yo espero de que la comisión avance junto con el ministerio en una solución real y de verdad. Y no esto que no es un proyecto que está a la altura de lo que se necesita el país. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputado Matheson. Sí, gracias, señora presidenta. Y por su intermedio saludar a la ministra, al subsecretario, que no lo saluden de antes para no interrumpir la sesión, y al presidente de Codelco, que lo saludé allá afuera, pero reitero el saludo. La verdad es que yo en la primera parte de esta comisión o de esta sesión escuché atentamente al diputado Mulet, de la Carrera, estaba el diputado Celis, creo, Lagomarcino, Tapia al frente, ya se me perdieron. Y en base a lo que escuché principalmente de los dos primeros exponentes, es que yo creo que a este proyecto, y por su intermedio, señora presidenta, debiera retirarse la suma urgencia. Yo creo que por último debiera darse una simple urgencia para que podamos analizar en profundidad y poder llegar a un buen término o a un buen proyecto, considerando además que la próxima semana es semana distrital, ¿no es cierto? Y tal como está planteado, tenemos 15 días para despacharlo. Entonces, yo creo que el proyecto y la gente que vive en el sector, ¿no es cierto?, en Puchuncaví, en Quintero, necesita que podamos plantear la mejor de las soluciones, como también los pequeños mineros, digamos, la pequeña minería necesita que planteemos las mejores soluciones, lo mejor posible el proyecto, y que también podamos escuchar con atención y con dedicación a todos los exponentes que nos puedan manifestar cuáles son sus inquietudes y su posición frente a las soluciones que se están brindando. Eso era, señora presidenta, por su intermedio solicitarle el retirar la suma urgencia. Muchas gracias, diputado. Ministra, ¿nos quiere responder? Sí. Pero muchas gracias, presidenta. Por su intermedio, agradecer a todos quienes hicieron preguntas y observaciones. Y respecto de lo último que agregaba el diputado Matheson, me parece, por parte nuestra, de la misma manera como nos dimos un tiempo para conversar y dialogar con los trabajadores y que ellos pudieran incluir sus observaciones dentro del proyecto, entendemos que ustedes quieran conversar no solo con los trabajadores, sino que también con medio ambiente, con una serie de otras personas. Así es que si ustedes lo estiman pertinente y nos solicitan que le retiremos la urgencia, eso es algo que nosotros podemos conversar con la SECPRES y lo podemos modificar. No queremos que esto salga improvisadamente, así es que hay que darle el tiempo. Respecto del resto de las preguntas, yo diría que el subsecretario y Máximo son los llamados a contestar la mayoría de ellos, y complementariamente los unos y los otros. Muchas gracias, ministra, y también se agradece la disposición, ya que varios diputados anteriormente habían hecho ese comentario, digamos, por la preocupación de poder discutir de buena manera para que este proyecto, si es que alguien genera alguna indicación, o podemos trabajar de buena manera escuchando a todos los involucrados. Así que muchas gracias. Subsecretario. Muchas gracias. Voy a tratar de abordar varias de las preguntas que se hicieron. Una de las primeras del diputado de la Carrera respecto de la inversión. Gran parte de la discusión se ha centrado en los aspectos medioambientales del problema de continuar con la fundición Ventana operando. Y ahí pueden haber distintos números respecto de la inversión necesaria para cumplir en términos medioambientales. Pero las fundiciones tienen que ser
limpias y rentables. Y cuando apuntamos a tener una fundición rentable, se requieren capacidades que son del orden de 2 a 3 veces la capacidad actual de Ventana. Y eso requiere una inversión que es bastante mayor a 500 millones de dólares, y ahí es donde aparece el número 1.500 millones de dólares. Ahora, respecto de la continuidad de la fundición, que aparece como si es que hubiera sido una decisión revisable o no, yo creo que vale la pena mirar algunos otros elementos, además de la rentabilidad. La fundición, uno de los residuos que genera es escoria. Y la escoria, en el caso de la fundición Ventana, se deposita al frente de la fundición, justo al otro lado del camino. Y que, claro, es un lugar que hoy está declarado como un humedal urbano y que tiene un espacio limitado para seguir recibiendo escoria. Entonces, más temprano que tarde iba a ser necesario levantar, si es que uno quisiera mantener la operación ahí, levantar un proyecto para darle continuidad al escorial, darle continuidad a una fundición que debería ser más grande, y eso en una zona saturada como Quintero Puchuncaví no es viable, ¿ya? Ahora, se ha preguntado bastante sobre por qué tener un consejo asesor presidencial. La verdad es que este es un problema que es bastante más grande que o complejo y a la vez un desafío importante, que es lo que aborda directamente el proyecto. El proyecto lo que hace es algo muy sencillo, que es levantar una obligación que tiene Codelco con Enami respecto de fundir el concentrado que recibe ahí, exclusivamente ahí. ¿Ya? Lo que hace el proyecto es darle flexibilidad a Codelco para seguir recibiendo el concentrado que le entregan los pequeños productores. Desde esa perspectiva, la solución es transparente para los pequeños productores, seguirlo recibiendo en la división Ventanas, pero permitirle que lo procese en otro lugar. ¿Ya? Eso es, por eso es un proyecto que es muy sencillo. Pero el problema que hay de fondo es sobre la capacidad de fundición en el largo plazo para el país. Solo para dar un número, la fundición Ventana procesa alrededor de 400.000 toneladas de concentrado de cobre al año. ¿Ya? Eso es lo que sale del sistema. Chile el año pasado exportó como concentrado sin procesar, sin refinar, 13 millones de toneladas de concentrado. Entonces, el espacio que hay para construir nuevas fundiciones es grande, y eso es algo que requiere una mirada técnica y política. ¿Ya? Nosotros estamos ya trabajando, hay un comité funcionando, levantando información en el que opera está el Ministerio de Minería, Ministerio de Economía, Ministerio de Medio Ambiente y Cochilco, que está levantando todos los números para poder dimensionar bien cuántas nuevas fundiciones podrían haber. Y por cierto que el proyecto que está más avanzado en esa materia es el proyecto que está desarrollando Enami, que tiene que ser evaluado en su mérito, no depende de lo que pase de esta mirada de largo plazo que se pueda discutir al alero de un comité o consejo asesor presidencial. Eso es a grandes rasgos lo que yo puedo aportar. Me parece que hay algunas otras preguntas que requieren del presidente del directorio de Codelco. No se puede, entonces vamos a ver. No, pero a ver si... ¿Ah? Es que aquí no hay micrófono. Presidenta, muchas gracias por esta invitación y por esta oportunidad de estar aquí con ustedes aquí en la Comisión de Minería de la Cámara. Yo traje, digamos, una presentación, pero yo creo que es más práctico tal vez de que yo trate de responder las preguntas que ustedes hicieron y alrededor de esas respuestas construir un poco el relato que me interesa compartir con ustedes. Sí. Tengo 15 minutos. ¿Tengo 15 minutos? Exacto, sí. Bien.
Este tema, Presidenta, para nosotros como Codelco nació el año 2011 con la greda, la intoxicación de la escuela La Greda. 2011, hace 11 años atrás. Hace 11 años atrás, todo Chile, unánimemente dijo esto es responsabilidad de Codelco. No hubo dos opiniones. Se instaló mediáticamente, independiente del monitoreo, independiente de lo que haya pasado con las normas y todo eso, se instaló la idea de que Codelco era el responsable de lo que pasaba en materia ambiental en esa área del país. Esto ha tenido un impacto reputacional para Codelco tremendo. Somos la empresa más grande y más importante de Chile, somos el productor de cobre número 1 del mundo y además somos de propiedad del Estado. Entonces yo hago este punto, Presidenta, como punto de partida porque se nos dice, bueno, ¿por qué ustedes hoy día vienen con este problema que en realidad pareciera ser que lo discutieron en un directorio de 5 horas, digamos, y cuando en verdad este es un tema que como Codelco nos ha perseguido ya durante 11 años? Cada vez que hay un incidente ambiental en la zona de Quintero Puchuncaví, el dedo acusador cae sobre Codelco. Le hemos dicho en todos los tonos a la gente, no, si tenemos monitoreo, estamos cumpliendo con las normas, ahí existen todo este tipo, digamos, de limitaciones para nuestra operación, pero para efectos prácticos, eso parece no responder a lo que la gente verdaderamente tiene como opinión formada. Entonces, ustedes preguntan por qué surgió este conflicto. Usted nunca estuvo en nuestra agenda. Yo cuando asumí como presidente del directorio hace menos de 5 meses, no tenía entre mis prioridades cerrar ventanas. Esto surgió porque un día, digamos, 6 de junio, hubo un incidente, un pic de emisiones, digamos, de dióxido de azufre, que generó una situación de emergencia que nos obligó inmediatamente a reaccionar, a parar, digamos, la planta, mantenerla parada para anticipar una mantención y salir nosotros de esta tsunami que eran, digamos, estos 500 niños o más que estaban entrando en los hospitales y en los centros de salud. Entonces, yo creo que lo primero que yo quería compartir con usted es que para nadie es una sorpresa que el directorio de Codelco, cuando tenía ya detenida la fundición, dijera, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y empezamos rápidamente a ver todos los antecedentes que ya habíamos juntado durante estos 11 años para decir, aquí tenemos dos opciones. Nosotros seguimos operando, alguien asume la responsabilidad de volver a echar a andar esto, invertir, dijeron, 50 millones de dólares para tratar de ver cómo se controlaban los gases, o tomar el toro por las astas. Y nosotros decidimos tomar el toro por las astas. Esa es la verdad. Porque el tema estaba archi estudiado, el tema estaba archi definido, y nosotros sabíamos que como empresa nosotros teníamos que tomar en esto una decisión. Quiero compartirles que esto creo que lo he comentado con algunos de ustedes, que cuando yo llegué a la presidencia del directorio y visité todas las divisiones, yo me reuní en la división Ventana con los dirigentes sindicales, y en esa reunión el reclamo número 1 fue: nosotros no merecemos vivir en esta incertidumbre. Llevamos 11 años en que ustedes no definen qué quieren hacer con esta fundición. Presidente, corte el queque. Y lo segundo, cuando corten el queque, queremos pedirle que nosotros seamos los primeros en ser informados de ello. Y aquí me quiero hacer cargo de algo que también se ha dicho de alguna manera, digamos, pero que a mí me parece importante compartirlo con ustedes. Esta decisión la tomó el directorio de Codelco. Codelco se rige por una ley, es una empresa autónoma del Estado, tiene un gobierno corporativo. Fue el directorio de Codelco el que de manera mayoritaria, porque no fue unánime, mayoritaria, votó en favor de cesar las operaciones, de iniciar el proceso de cese de operaciones. Evidentemente, esto no se puede hacer sin la participación del gobierno.
porque por de pronto es el gobierno el que tiene que presentar proyecto de ley. Aquí está la ministra de Minería que tiene esa responsabilidad. Sería irresponsable y falso que yo le dijera, fíjate que todos los centavos los directores de Codelco lo resolvimos entre nosotros y nadie llamó al gobierno a preguntarle cómo se iba el gobierno a apear en este tema. Evidentemente, el directorio toma esta decisión de manera completamente autónoma, cada uno con sus propias, digamos, voluntades y poder de decisión. Inmediatamente el gobierno, informado de que Codelco y su directorio han resuelto esto, el gobierno, con el presidente de la República y la ministra de Minería, el ministro de Medio Ambiente, salen a respaldar esta decisión. Pero la decisión fue tomada en el directorio y yo creo que es una decisión histórica, como se ha dicho aquí. Porque eso es lo que nos está exigiendo los trabajadores, las comunidades y en definitiva también el país, porque el país quiere cuidar a Codelco, porque el país no quiere que el día de mañana nosotros no podamos exportar nuestro cobre porque es un cobre contaminado, sucio o que viene de zonas de sacrificio. Yo quiero también, Presidenta, hacerme cargo de ¿por qué la urgencia? Y yo creo que la urgencia es por lo que recién yo comenté respecto de lo que sienten nuestros trabajadores. Los trabajadores no quieren continuar con esta incertidumbre. No quieren continuar sabiendo si esto se va a hacer, si no se va a hacer. Y de ahí que nosotros hemos invertido mucho tiempo en conversar con ellos, desde antes de la decisión. Y después de la decisión, en reuniones sucesivas entre la Administración Superior y los dirigentes sindicales de Ventana, que han sido, no sé, 8 o 10 reuniones, se firmó un acuerdo con ellos. Es un acuerdo que se firmó con la unanimidad de los dirigentes sindicales, un documento escrito, firmado por ellos, y que luego ellos llevaron a sus asambleas presenciales. Y todas esas asambleas presenciales que fueron masivas, los dirigentes sindicales, no obstante que tenían poder para representar a los trabajadores y por lo tanto resolver esto, terminó la asamblea con aplausos. Entonces yo a esta altura quiero que también tomemos conciencia de que nosotros hicimos la pega que a ustedes más les preocupaba. ¿Cómo vamos a asegurar una reconversión industrial como la que se necesita en el mundo de hoy, con empleabilidad y una transición justa? Le hemos ofrecido a todos los 349 trabajadores de la fundición una oportunidad de trabajo en Codelco, en alguna de las divisiones de Codelco, y aquellos que no quieran aceptar esa oferta de trabajo en Codelco, les hemos ofrecido un plan especial voluntario de retiro, el mejor plan de retiro en la historia de Ventana. Y evidentemente que, dicho eso, nosotros también hemos cumplido con una preocupación que ustedes expresaron desde el comienzo. En relación a los contratistas, hemos también tomado contacto con las 69 empresas, digamos, que son contratistas de Codelco en la Fundición Ventana, y hemos estado en conversaciones con todas ellas para ver de qué manera ellas van a resolver el tema de la empleabilidad de los trabajadores que ellos tienen asociados, muchos de ellos a contratos específicos en la Fundición Ventana, pero también son contratistas nuestros en otras divisiones. Bueno, también ahí hay un espacio para poder resolver la empleabilidad de ellos. Quiero, Presidenta, también por su intermedio con los diputados y diputados, dejar meridianamente claro que para los pequeños y medianos mineros esto tiene cero impacto. El poder de compra va a continuar en Ventanas. Ellos van a poner su mineral en Ventanas. No va a haber ningún costo adicional de transporte porque ellos tienen que llegar con su mineral a Ventana. Y nosotros, con ese poder de compra constituido, instalado y que va a continuar funcionando, le vamos a devolver cobre metálico. Así de simple. Esta cuestión es una negociación entre ENAMI
y Codelco, que está amparada por un contrato. El contrato dice que tiene que ponernos el material, el mineral, digamos, en ventana. Nosotros ellos lo van a poner en ventana, nosotros se lo vamos a pagar en ventana y nosotros le vamos a devolver cobre metálico, cátodo. Entonces, por eso es que también es muy importante que cada uno de ustedes y cada uno de ustedes entienda de que los pequeños y medianos mineros no están de ninguna forma siendo impactados negativamente por esto, y por lo tanto en esta conversación dicen, ¿sabe qué más? Estoy tranquilo, no tengo ningún problema con esto. ¿Por qué? Porque yo voy a mandar minero concentrado y lo voy a mandar al mismo lugar de antes y me van a devolver cobre metálico. Por lo tanto, estas dudas o preguntas que ustedes levantan respecto del transporte, el flete, cómo se paga, vamos a usar o no trenes, vamos a usar o no, o sea, todo va a seguir para efectos de quien provee el mineral de la misma manera y con la misma estructura de tarifas. Para el pequeño y mediano minero, esto pasa a ser un tema interno de Codelco, que va a tomar este material, digamos, y con todas las características que tienen los minerales y los concentrados, que a veces hay que mezclarlos, que a veces no hay que mezclarlos, que hay que fundirlos aquí o hay que fundirlos allá. Codelco va a administrar eso. Y para nosotros hace toda la racionalidad del mundo hacer eso. Lo hace porque yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha señalado la ministra y el subsecretario, y también ha sido una preocupación de ustedes, que efectivamente nosotros necesitamos como país seguir avanzando en construir capacidad de fundición. Yo estuve el viernes pasado en Chuquicamata. Chuquicamata es la fundición más grande que tenemos. Esta fundición de Chuquicamata es una fundición que este año 2021 pasado terminó tratando 670.000 toneladas de concentrado, 670. Nosotros estamos iniciando una mantención en Chuquicamata el día 15 de noviembre. Van a entrar 1.400 trabajadores contratistas, más 200 trabajadores propios, a hacer una mantención que cuesta 135 millones de dólares por 136 días. Comienza el día 1, es el día 15 de noviembre, y esperamos dejar esa fundición con una capacidad de fundir 1.140.000 toneladas de concentrado. Eso es lo que estamos haciendo. Eso no significa que nosotros no tengamos que también participar en la conversación que ha iniciado, digamos, el gobierno con el ministerio y los otros ministerios para decir cómo hacemos para que nuestro país tenga más capacidad de fundición para los 13 millones de toneladas que ha hablado el subsecretario. Porque yo quiero compartir con ustedes mi preocupación, y ojalá que esto quede en acta en mayúsculas, de que el principal comprador de concentrado del mundo es China. Y China no compra concentrado en función de los gases que emiten la chimenea. China compra concentrado en base a una cuota. Le ponen cuota. Y nosotros producimos un concentrado en el mundo que representa un porcentaje no menor de los concentrados que contienen impurezas en el mundo. Y por lo tanto, nosotros tenemos acá un riesgo, cierto, claro, de que llegue un día y la cuota que dicen que es tanto, se reduzca a la mitad o a la tercera parte y nuestros amigos chinos digan, yo no quiero el concentrado de ustedes. Y esto ya no es un problema, digamos, de que a nosotros nos interesa agregar valor, que nos interesa generar mejores empleos, que nos interesa traer nueva tecnología, que nos interesa contribuir al desarrollo productivo y a la ampliación de la base empresarial, que nos interesa. Esto también es un tema de sobrevivencia para Codelco. Porque yo suscribo la idea de que queremos tener un Codelco más grande, más robusto, más fuerte, pero ¿qué sacamos? Si acaso el mundo nos dice, pero yo no quiero su concentrado. Y en Chile el concentrado no lo produce solamente Codelco, lo producen varias de las empresas mineras, digamos. Y por lo tanto hay tremendo espacio para una conversación sobre una nueva capacidad instalada de fundición en Chile. Yo no tengo la autorización de mi directorio para decir qué es lo que nosotros vamos a hacer, porque este es un tema que lo tenemos también abierto en la conversación con nuestro directorio.
porque tenemos demasiados proyectos estructurales en este momento, y bueno, ustedes conocen el proyecto de Chuqui subterráneo, conocen el proyecto de Teniente, digamos, en nuevos niveles, y así nosotros tenemos que ver de qué manera vamos a contribuir a este proyecto de una nueva fundición para Chile. Es una cosa que está abierta en Codelco y nosotros la vamos a... Presidenta, yo quiero terminar diciendo que yo valoro inmensamente esta discusión, creo que esto es un proyecto histórico, creo que esto es una política de Estado. Codelco no quiere ser una gran empresa minera de cobre que no protege el medio ambiente. Necesitamos rápidamente instalarnos como una empresa que es líder en materia de minería verde y líder en materia de minería con protección ambiental. Y ese proyecto apunta en esa dirección. Por lo tanto, Presidenta, yo desde ya le ofrezco toda nuestra participación y poder participar con ustedes en todas las dudas que aquí existan y aclarar todas las preguntas que ustedes tengan con la mejor buena fe, porque yo creo que todos los que estamos en esta mesa tenemos como prioridad defender a Codelco y hacer de Codelco una gran empresa. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, don Máximo. Yo creo que nos va a corresponder volver a reunirnos. Y seguramente lo vamos a hacer a la brevedad. Nosotros tenemos la próxima semana distrital. Agradezco el poder dar respuesta a una inquietud que es muy importante, aclarar que el poder comprador va a quedar ahí, que la gente de nuestros pequeñas y medianas mineros van a poder seguir funcionando. Eso es muy importante. Yo creo que eso entrega certezas, que es lo que estábamos hablando, que es muy importante. Y el tema de la fundición, por supuesto, también lo habíamos comentado, es algo que nos preocupa a la mayoría. Queremos nosotros un mayor desarrollo en esa línea para el área minera de nuestro país y sobre todo con la empresa que es chilena, que es Codelco, ¿cierto? Así que eso es muy importante. Tenemos que volver a sala. Yo sé que ustedes también tienen que ir. Le voy a dar la palabra al diputado de la carrera y vamos a hacer llegar una próxima invitación y vamos a generar el tema de una sesión próxima, seguramente extraordinaria. Así que lo voy a compartir con el resto de los diputados. Diputado. Muchas gracias, Presidenta. Agradecer la exposición de don Máximo Pacheco, extraordinaria exposición. Sí que sabe vender, ojalá salga a vender harto cobre caro. Pero bien, oiga, a mí me preocupa otra cosa, ministra. Me preocupa la creación del Consejo Asesor Presidencial de Fundición y Refinería, porque esto podría crearse en cualquier ministerio, podrían empezar a crearse subministerios. Por ejemplo, el Consejo Asesor Presidencial de la Salud para la búsqueda de nuevos especialistas para los hospitales de provincias, por ejemplo, y así en distintos departamentos o estructura estatal podríamos empezar a crear estos cuerpos que son enormes y que lo pagamos con la reforma tributaria que estamos negociando en la Comisión de Hacienda. Lo levantó este punto mi colega diputado Mulé, y a mí me parece que se requiere mucho más explicación de por qué se necesita, por qué se existe un ministerio, cuánto cuesta, cómo evitamos que esto empiece a proliferar en los distintos estamentos estatales, porque suena a burocracia, y suena a burocracia pagar con los impuestos de todos los chilenos, sobre todo los que pagan IVA, que pagan 2 meses de ingresos al año en puro IVA, porque todo lo que gastan o todo lo que ingresa a sus bolsillos se consume. Así que me preocupa mucho, porque el impuestazo a los más pobres es el que paga todas estas cosas. El IVA no lo elude nadie. Y la persona que no tiene capacidad de ahorro es el que más paga impuestos en Chile. Así que me gustaría que usted nos explicara si es posible, o nos mandara un informe, nos dijera cuál es la necesidad. Me temo que esta cuestión puede empezar a proliferar en distintas partes del aparato estatal, y al final lo que se recauda del impuesto no llega en contraprestaciones a la gente que más lo necesita, sino que se queda ahí consumiéndose. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, ministra. Muchas gracias, subsecretario. Muchas gracias, don Máximo. Vamos a hacer llegarles invitación en la medida de que sea necesario y levantamos la sesión y les agradecemos. Así es que muchas gracias.